Hoy vamos a ver cómo a partir de los movimientos estudiantiles empieza a complicarse y a resquebrajarse el modelo del PRI y la crisis de los 80s, la década perdida. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, mi cuarto se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el 47 dijo al 23, óyeme mi cuate vamos a bailar, párate volando a rock and rollear, que el rock de la cárcel va a comenzar el rock, todo el mundo a bailar. A la cárcel fueron a dar todos los estudiantes del 68, la gente de Tlatelolco que estábamos viendo la vez pasada. La vez pasada estábamos viendo cómo un movimiento estudiantil que empezó en el mismo contexto de los movimientos estudiantiles del mundo entero va a recibir en México la represión más brutal que se pueda uno imaginar y la más desproporcionada con respecto a la capacidad y al alcance del movimiento. Esto fue, digamos, una barbaridad, porque rodearlos con nidos de ametralladoras y empezar a disparar sobre una multitud en una plaza llena donde había muchachitos de bachillerato, donde había muchachos desarmados, donde había familias, porque era un complejo residencial, el complejo de Tlatelolco, va a ser un crimen histórico de unas proporciones incalculables que a la postre le va a costar la credibilidad y la legitimidad al PRI, no de manera inmediata, pero esto va a ser un punto de quiebre. La gran escritora e intelectual, uno de los personajes más protagónicos del mundo de las letras mexicanos, Elena Poniatowska, escribió un libro que se llama La noche de Tlatelolco. Ese libro son testimonios, voces, es prácticamente un libro en el cual se están gritando, es un libro gritado, están las fotos que se tomaron durante toda la época de las manifestaciones, toda la época de la plaza, las campanas, la llenada del Zócalo, los letreros en las aulas, todo lo que va pasando hasta lo que queda en la plaza, cuando ya todo el mundo ha sido recogido, la cantidad de estudiantes en prisión. Por eso empezábamos con el rock de la prisión, que era, con lo jocoso que suena la canción, a esta gente le tocó una represión durísima, los van a encarcelar por mucho tiempo. El libro también muestra las fotos de la morgue, los muchachos, los adolescentes, los padres llevando las flores a los caídos, muestra a la gente en las cárceles, toda la tragedia que se desató. Ahora, este movimiento, el mundo supo lo que pasó relativamente porque la escritora Oriana Fallaci en ese momento era corresponsal del Observatorio de Italia y por eso logró salvarse. Ella estaba allá, porque esto es antecitos de las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Ella estaba allá y de milagro se salvó de la plaza de la muerte, porque ella había ido a conocer la Plaza de las Tres Culturas y de puro milagro se salvó. Entonces ella dio la voz internacional. Las voces que se unieron a la protesta fueron las de José Emilio Pacheco, las de Elena Poniatowska, las de Octavio Paz, que renunció a la embajada, Carlos Fuentes, que se opusieron y que, digamos, elevaron sus voces de protesta por el horror que había pasado. Estos movimientos estudiantiles de México eran muy incipientes en términos de alcance político, eran grandes en términos de gente. Era mucha gente, pero esto todavía no tenía la capacidad, por ejemplo, la capacidad de los estudiantes de París, que en el Mayo francés fueron capaces de hacer una huelga que articulara al movimiento obrero y que parara a Francia durante un mes con la consigna de la imaginación al poder. Tampoco tenían el alcance, por ejemplo, de los estudiantes de las universidades norteamericanas que en Estados Unidos, que lograron articular a partir de una serie de debates que se hacían en las universidades por las noches, lo que sería el movimiento para parar la guerra del Vietnam, el movimiento antiguerra, que a la postre sería uno de los factores fundamentales e incidentes en el retiro de tropas y en el fin de la guerra del Vietnam, porque llegó a tener
tener una capacidad de generar y de movilizar opinión enorme. Entonces ellos no tenían, los mexicanos no tenían toda esta capacidad para articular semejante cantidad de movimientos y de cosas. No, ellos apenas estaban, era el primer movimiento, pero era el primer pataleo, hombre, era la primera vez que alguien criticaba al PRI, la primera vez que se ponen medianamente bravos, Ole, pero también, pero fueron tratados como una conspiración. Fueron tratados como si fuera un complot orquestado internacionalmente que fuera a boicotear las Olimpiadas. Bueno, se les vino encima el mundo, el PRI los trató como si fuera una gran conspiración. Esto no era nada de eso. Ya les digo, ni siquiera tenía el alcance que tenían los movimientos en Estados Unidos y Francia. Era un movimiento que estaba empezando y era la primera voz de disidencia del PRI desde que se creó, desde que se estabilizó, desde que logró un consenso como nación. Era la primera vez, y ya habían pasado más de 50 años, pues digamos que alguien pudiera decir, oiga, ¿para dónde va el PRI? Fue la primera vez y se les vinieron con todo, porque los trataron más allá de la proporción que el movimiento en realidad tenía. Digamos, no se pillaron qué era lo que estaban pidiendo, cuál era el alcance, qué era lo que pasaba si eran peladitos de bachillerato, hombre. Y les echaron semejante cantidad de ejército y bala que hasta se mataron los soldados entre sí. Ahí se quebró la fe de esta generación en el sistema, en el PRI. Entonces, inmediatamente no se va a notar, porque después van a ocurrir cosas rutilantes como las mismas Olimpiadas y como el Mundial del 70, que ya veremos, y a la voz de semejantes glorias deportivas y con todo el brillo que eso va a dar, pues no se va a notar lo profundo que fue esta grieta, esta herida que se va a formar acá. Pero esto a la postre es lo que le va a quitar la credibilidad de esa generación al PRI, porque la respuesta no pudo haber sido más irracional. Y el hecho de que tanta gente haya estar en la cárcel, el hecho de que no haya ninguna investigación que haya llegado a resultar en ningún tipo de sanciones, no hay gente que haya sido apresada por esto, cada vez que abren la investigación la tapan, la prensa fue censurada con respecto a lo que había pasado, todo eso, digamos, la manera como ellos intentaron tapar contra viento y marea lo que pasó en Tlatelolco, podría haber pasado desapercibida para el mundo de repente, pero no lo pasó para los mexicanos. A ellos esto sí les pasó, y ellos lo tuvieron perfectamente claro, y esta nueva generación encontró que en el modelo de la estructura del PRI, para ellos no había salida, no había comprensión, no había entendimiento, no había posibilidades. Ellos sintieron que el PRI no los comprendía. Estos estudiantes van a quedar totalmente borrados antes de que siquiera existan, antes de que estos movimientos tengan algún tipo de orientación política clara. Les va a tocar semejante represión en el año más crítico de la posguerra, el año de 1968. En ese mismo año, habíamos visto la vez pasada, fue la ofensiva del Tet, que es el comienzo de la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Esta ofensiva les costó llevar más de 280,000 efectivos más para seguirse manteniendo en combate.
Este año es cuando asesinan a Martin Luther King y con eso desatan una rebelión de la raza negra en los Estados Unidos. Este año es cuando el mayo francés, que sacude las estructuras mismas de Francia y que a la postre pondrá fin a la era de Gaulle, a pesar de que De Gaulle logra sortear el momento histórico del mayo francés, a las siguientes elecciones ya pierde el poder y termina su era. Es un tiempo de quiebre, es un tiempo cósmico de unos quiebres importantísimos. La era de Gaulle morirá en el 68, aunque no muera en ese mes, pero es ahí donde empezará el resquebrajamiento. La era del PRI empezará a resquebrajarse con la noche de Tlatelolco. Esto les va a costar muy duro, porque aunque el PRI se reencauche y dure bastante más, antes de su caída es aquí donde se dio el punto de quiebre. Es en el 68 cuando los tanques soviéticos van a invadir la ciudad de Praga, y van a extirpar el movimiento del socialismo con rostro humano, una reforma hecha desde el socialismo a la ideología en términos de apertura, en términos de libertad, en términos de quitarle el carácter autoritario y dejarle el carácter solidario y convertirlo en un fenómeno de masas del cual se pudiera apropiar la sociedad checa. Era una reforma importantísima porque era un chance de poder modernizarse dentro de la historia, que fue igualmente aplastado por la entrada de los tanques soviéticos, lo que a la postre le va a costar la caída a la Unión Soviética, porque después en la perestroika Gorbachov diría que la perestroika es el socialismo con rostro humano. 25 años después, cuando esta gente duró en la cárcel casi una vida por haber intentado reformar el socialismo. Entonces el 68 es un punto de quiebre muy importante, porque los grandes discursos, digamos los grandes sistemas, entran en contradicción consigo mismos a partir de hechos muy puntuales, a partir de la noche de Tlatelolco, el PRI, a partir de la invasión de los tanques soviéticos en Praga, la Unión Soviética, a partir de la ofensiva del Tet, los Estados Unidos. Y entonces ahí en este punto pasan cosas que van a crear cambios y transformaciones radicales. Aparentemente, en ese momento los movimientos fueron derrotados, pero sus ecos y el mundo que va tejiendo por debajo van a crear condiciones completamente diferentes. Ya esta nueva generación es una generación desengañada. Estos ya no creen que el PRI es la panacea que puede resolver todos los problemas de la sociedad mexicana, porque han visto en carne propia la impunidad, la represión, la brutalidad con que ellos fueron tratados la primera vez que alguien se quejó pues de algo del PRI. Entonces esto va a ser, digamos, un punto de no retorno, aunque se vaya a mover a nivel subterráneo, aunque no vaya a tener toda la cobertura y el escándalo que debería ser el asesinar en una plaza con fuego cruzado de ametralladoras y francotiradores a unos estudiantes desarmados de bachillerato y de universidad junto con un montón de familias que estaban en la plaza. Entonces, esto con las dimensiones tan escandalosas del hecho va a quedar de ladito, va a pasar casi de agache, pues el testimonio de Diana Falachi lo hace conocer en el mundo y los intelectuales mexicanos elevan sus voces de protesta, pero no es suficiente para que el mundo tome la conciencia de lo que realmente significó lo que pasó en México. Esto fue una barbaridad, fue el resultado más adverso y más terrible de los movimientos estudiantiles. Si en Estados Unidos se formó semejante lío que se formó por la matanza de 4 estudiantes en Kent State University por protestando contra la guerra del Vietnam, y allá hicieron un escándalo de medios enorme, imagínense lo que debió pasar en una situación donde una matanza donde murieron alrededor de entre 300 y 3000, porque no hay que ni sabemos cuántos, ni hay nadie detenido, ni hay investigaciones, y estos pelados pasaron en la cárcel mucho tiempo, y ni siquiera se podía preguntar por ellos, porque preguntar ya era motivo de intimidación por parte de las autoridades a las familias de los pelados que cayeron en Tlatelolco. Entonces, ¿cómo es que una cosa de estas proporciones
En un momento tan crítico, cuando se están moviendo tantas fuerzas encontradas, tantas líneas de cambio, tantos puntos de choque, va a pasar inadvertido. ¿Qué pasó para que la historia ocultara semejante crimen que había sucedido en ese momento y semejante, digamos, de contradicción consigo misma del PRI, expresado de una manera tan aterradora y tan brutal como lo que pasó en Tlatelolco? Pues es que pasan las Olimpiadas. Dos sucesos inmediatamente después van a desviar la atención y le van a quitar el tono que esto debería haber tenido en su momento y que debería haber tenido en la historia. Y es que, por un lado, las Olimpiadas, los olímpicos, México se luce, quedan titinísimos, tremendas Olimpiadas, y ahí es cuando la imagen de los atletas estadounidenses haciendo el símbolo del poder negro, el Black Power, alzando el puño en alto sobre el podio cuando ganan la medalla de oro, de plata y de bronce, va a recorrer el mundo entero como una afirmación que estaba haciendo en ese momento la raza negra en los Estados Unidos, hablando de cómo ellos van a tener el control sobre su propio sentido de autovalía, como lo que habíamos contado, que si usted lleva la esclavitud por dentro no hay ley que lo libere, y esto en el deporte va a tener una importancia fundamental. Por eso Cassius Clay se rebautizará Muhammad Ali por la llegada del Islam negro, que es otra de las formas de autovalía, porque es en ese momento cuando se está descolonizando el África magrebí, el África islámica. Y entonces ellos toman esas banderas también para sí. Cassius Clay o Muhammad Ali va a ser uno de los símbolos más importantes del poder negro, porque él, a partir de sus excelentes triunfos, de su grande calidad como boxeador, va a llevar el orgullo de la raza negra a todo el que lo ve. Él siempre dice que él es hermoso, que él es bello, que él es maravilloso, no por megalómano, sino para que los de su raza sientan un orgullo profundo cuando lo ven ganando los pesos pesados, y cuando él no va a Vietnam, lo van a meter en la cárcel por negarse a pelear en Vietnam. Entonces toda la politización de las Olimpiadas y los resultados de las Olimpiadas van a continuar, y el hecho de que las Olimpiadas se hayan hecho sin contratiempos. Acuérdense que la matanza de Tlatelolco se hizo para evitar cualquier contratiempo en las Olimpiadas, desde la paranoia del conflicto internacional, en un momento álgido, cuando las cosas estaban, digamos, en un punto sumamente candente, pero del cual los estudiantes no tenían ninguna responsabilidad en términos de estar involucrados en ningún complot. Entonces las Olimpiadas las sacan adelante las Olimpiadas. Estos son momentos de mucha radicalidad, porque son los momentos cuando habíamos hablado que en los colegios de Los Ángeles, en los Estados Unidos, los chicanos empiezan los movimientos para tener los derechos a una educación universitaria, a una preparación académica que les permita una condición de pie de igualdad dentro de la sociedad norteamericana. Digamos, son momentos cuestionadores. Son momentos donde la gente está realmente mirando otra perspectiva del mundo. En ese tiempo pasan las Olimpiadas y no hay problema. Y luego va a pasar algo que casi que sepulta prácticamente lo que pasó en Tlatelolco, porque va a llamar tanto la atención, va a ser tan importante, va a ser un ícono, un referente, un paradigma, un punto de mirada con respecto a la cual comparar si es bueno o no un evento. El Mundial de Fútbol de 1970. En el Mundial de Fútbol del 70 va a suceder la mejor selección de la historia. Es cuando Brasil va a ganar la Jules Rimet, tercer campeonato, la tercera Copa Mundo. Es cuando Pelé, Jairzinho, Tostao, Leao, Rivelino, así con todos los juguetes están en ese momento. Es cuando el Bambino de Oro por Italia en la final, es la época de Beckenbauer, es la época, digamos, donde las estrellas que harían del deporte algo grande se enfrentaron en ese año, en ese mundial.
¿Cómo será que los mundiales se comparan si fueron buenos o no fueron buenos en la medida en que se parezcan o se distancien de México 70? En la medida en que un mundial se le parezca en calidad futbolística, entonces dicen que es un buenísimo mundial. Y en la medida en que un mundial no tenga nada que ver con el espectáculo futbolístico que se dio en ese año, entonces dicen que eso ya nada sirve en el fútbol. Esto es el ícono, es a partir de ahí el antes y después. En la historia de los mundiales es el Mundial de México 70. Entonces esto va a ser tan legendario, va a ser tan fantástico, va a ser tan icónico dentro de la perspectiva de la historia del fútbol como deporte, que ahí se va cualquier cosita que hubiera pasado en México antes de eso. Pues al lado de ver a Pelé, jugando como jugó, jugando contra los uruguayos, jugando y así saltando cuando le iban a hacer emboscadas, al lado de todo lo que pasó en eso, pues lo de Tlatelolco queda atrás. Primero por las Olimpiadas y luego después por el Mundial. Pero el hecho de que esto quede atrás no quiere decir que se olvide y no quiere decir que sus consecuencias no vayan a ser a la postre terriblemente dramáticas. Quiere decir que el mundo está maravillado de ver un espectáculo futbolístico nunca antes visto y probablemente después, porque como lo que pasó en México 70 difícilmente se va a ver en una cancha en la historia. Entonces ese es uno de los momentos paradójicamente más enaltecidos y brillantes de la historia reciente mexicana por todo el éxito del mundial, y tienen la sangre detrás y el éxito enfrente, y aparentemente México está en su mejor momento de la historia, pero las líneas de cambio ya se están produciendo. En su mejor momento. Les han salido como un lulo los diferentes eventos que hicieron, ni más ni menos que unas Olimpiadas y un Mundial en 2 años de diferencia. Eso es una cosa impresionante porque cada uno de estos eventos es un esfuerzo impresionante para un pueblo, y lo hicieron 2. Pero aquí también empiezan a darse los cambios. Es el momento en que por esta época va a morir Lázaro Cárdenas, y cuando muere Lázaro Cárdenas y Siqueiros, una época va muriendo con ellos, esa primera época heroica del PRI. Entonces, cuando pasa todo esto, México había logrado mantener una distancia por el modelo que había creado Lázaro Cárdenas, por el modelo del Pemex y por toda la autonomía y sustitución de importaciones y todo eso. México había logrado un distanciamiento o una neutralidad, digamos, una posición independiente con respecto a los Estados Unidos frente a la geopolítica internacional. Entonces México en la Guerra Fría mantiene una posición totalmente independiente, porque ni acepta el bloqueo a Cuba. México sí va a continuar las relaciones con Cuba a pesar de todo el bloqueo continental que se va a establecer inmediatamente después del triunfo de la revolución. Ni pertenece tampoco a los no lineados, no, ahí está. México es México y punto. O sea, México está en la suya, se ha ganado las condiciones históricas para poder plantear desde su propia posición cómo es que se va a manejar en la geopolítica y en el mundo exterior, y para poder tener ese tipo de distancias con los Estados Unidos. Entonces ellos van ahí a lo bien.
sin problema. Toda esta imagen exterior de México, todo esto va a hacer que México aparezca como una nación sólida, solvente, desde todo punto de vista, muy solvente. Y pasados los años, el 70, en el 72 va a estallar una circunstancia histórica completamente inesperada, de esas en las cuales la historia sale con unos sorpresonones que nadie se imagina: la crisis energética. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, creada en 1960, es hasta el 72 y 73 que empieza a tener la fuerza para ejercer una presión gigantesca sobre el volumen de producción de petróleo, y va a decretar un embargo petrolero que va a llevar al precio en el mercado de 50 centavos de dólar barril a 30 dólares barril en una semana. Esto va a desbarajustar una economía que había tenido ciclos de expansión muy grandes. Entonces, porque hasta ese momento la economía norteamericana había generado un ciclo de expansión gigantesco, y esos ciclos de expansión tan grandes habían generado una mano de empleo y una mano de trabajadores cruzando la frontera, pero en miles, porque hay un imán de toda la producción, de toda la industria y del crecimiento económico de los Estados Unidos, que va a hacer que muchísima gente cruce la frontera en esos años, porque hay una demanda grande. Cuando la crisis energética viene, entonces ahí empiezan a producirse una serie de problemas. Por un lado, Estados Unidos pasa del superávit a la recesión por el impacto que va a significar en la economía la crisis energética. Por el otro lado, al subir tanto el precio del petróleo, como México no es un país exportador, sino que México es un país que utiliza todo el petróleo para consumo interno. Ese es el modelo de Lázaro Cárdenas, para que el petróleo sea para los mexicanos. Entonces el precio, más que beneficiarle, le complica la vida también, en la medida en que los subsidios de la gasolina, el precio de la gasolina no lo hacen los mexicanos, es internacional. Si ellos lo subsidian, cada vez que un subsidio de esos se hace más costoso frente al peso del mercado, es más costoso para el Estado mexicano. La crisis energética va a producir que las utilidades de todo eso no solamente les lleguen a los árabes y a los países de la OPEP, sino que le van a llegar también a las multinacionales, a las grandes, a las grandes petroleras, a las compañías petroleras, pero también a la banca. Y la banca va a empezar, la banca internacional, la banca privada, va a empezar a tener mucho dinero y va a empezar a prestarlo, a prestar ese dinero. Antes los créditos internacionales eran solamente con destinaciones específicas, a usted le prestan para algo. Ahora van a prestar indiscriminadamente a todos los países para lo que los países quieran. Y de esta manera le van a prestar un billete impresionante a México. Pero ¿cómo no? Si es que es una economía fuertísima, si acaba de hacer un mundial y unas olimpiadas que le quedaron como un lulo, si es que está divinísimo, pero ¿cómo no? Y entonces se vuelve un clientazo, ¿sí? Y le prestan un billete impresionante a México, a Brasil y a Argentina, porque son unas economías de Padre y Señor nuestro, que a nadie se le ocurra que vayan a carecer de solidez o que vayan a tener problemas para pagar esa deuda. Entonces les entra un billete total, y México ahí sí queda dichoso. Imagínate, con ese montón de plata, todos titinos y todo eso, empiezan las bonanzas del tiempo del préstamo.
Esta canción, además, cuando estábamos hablando de la literatura y de todo ese panorama de las letras mexicanas, habíamos hablado de una escritora llamada María Ángeles Mastretta, que va a ser parte de las voces femeninas de los 90. Ella tomará el nombre de su novela de esta canción, Arráncame la vida. México sigue en sus esplendores. Entonces les va a llegar todo ese montón de billete. No, pero imagínense, ferias y fiestas. Entonces, ¿ese billete en qué se va? En megaproyectos, proyectos gigantescos, pero esos proyectos van a costar 3 y 4 veces lo que originalmente costaban, porque la mordida que hay ahí es grande. Entonces, esto se va a ir entre la corrupción, entre los megaproyectos casi que imposibles, alucinantes, que van a ser, entre la parranda, mejor dicho, las 3 grandes economías que recibieron esa cantidad de dinero. 2 eran dictaduras, como en ese momento eran Brasil y Argentina. Y entonces no había quien controlara los recursos, ni la utilización del gasto, ni nada. Y la otra era un partido único que para efectos prácticos pues casi que es lo mismo, porque ahí al alcalde ¿quién lo ronda? Entonces, ¿quién le va a decir al PRI, oiga, mire, esa plata cómo se la gastó, en qué se la gastó, de qué manera, preste a ver, hagamos cuentas? Ahí no hay nada, ni auditorías, ni quien diga cómo. Entonces, cuando un billete de esos no se gasta juiciosamente, y digamos juiciosamente es como el Plan Marshall, que el Plan Marshall, a los europeos les dieron un billete para reconstrucción y los europeos se pusieron a reconstruir real y verdaderamente a Europa con patas y manos durante 15 años sin levantar la cabeza del piso, hasta que lograron reconstruir ese continente devastado por la Segunda Guerra Mundial, de manera tal que toda la sociedad quedara integrada en el modelo de reconstrucción y pudieran despegar y llegar a tener un florecimiento económico como el que tendrían después. Este no fue el caso de la condición en América Latina, porque en América Latina, primero, eso no logró integrar las sociedades dentro de un modelo económico, porque no le llegó a todo el mundo. Este billete no le llegó a todos los mexicanos, ni logró beneficiar los sectores que estaban más atrasados, ni no. Este billete se fue en ferias y fiestas. Y claro que hubo megaproyectos, pero es que los megaproyectos también estaban sobredimensionados en cuanto a los costos. Esto aquí se formó una alegoría con esa plata que le digo. Y a la hora de llegar el señor Barriga a cobrar la renta, como en el Chavo del Ocho, ¿dónde que pueden pagar? Ellos no se imaginaron que no iban a poder pagar. Ellos no se imaginaron que a la hora del té no iban a tener con qué. Entonces, imagínense, no tienen cómo pagar esa deuda, porque no pudieron generar las condiciones para poder hacer los pagos como tocaba, cuando tocaba, porque eso hicieron el parrandón. Y lo mismo pasó en Brasil y lo mismo pasó en Argentina. Entonces, cuando Brasil, Argentina y México dicen no podemos pagar la deuda, la banca privada se ve en aprietos, porque esto sí ya es mucho billete. Estas 3 economías juntas representan una importancia tal para la banca internacional que la pueden quebrar. Entonces ahí ya no podemos jugar con eso, no se puede pasar por alto, porque no hay cómo. En ese momento no hay cómo. Entonces ahí va a haber un problema gravísimo, porque además antes de este resultado residual de la crisis energética, como tantos dividendos en los bancos y estos préstamos, América Latina no tenía acceso a créditos de la banca privada, tenía acceso a créditos de las multilaterales, digamos del Fondo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero de la banca privada no, porque no eran economías que aún prometieran todo eso. Pero en este momento sí, y esto de las Olimpiadas y el Mundial son el indicador de que México es pero una sociedad increíblemente boyante, y que lo que va a tener es con qué pagar ese billete. Resulta que no lo va a poder pagar. Y al no pagarlo, pues va a tocar hacerle concesiones, moratorias, va a tocar hacerle arreglos. Pero igual, ese billete hay que devolverlo, tarde o temprano hay que devolverlo. Para devolver este billete hay que desmontar los subsidios.
que ya teníamos que desmontarlos por la diferencia entre el precio de la gasolina con el precio de la gasolina a nivel internacional con el precio de la gasolina en el mercado. Si la gasolina, por decir algo, vale $10 en el precio internacional por galón y aquí la están vendiendo a $2, subsidian 8. Eso se podía cuando la diferencia no era tan grande, pero si la diferencia es así de grande, ya empiezan a perder. Entonces empiezan a desmontar los subsidios. El subsidio de la gasolina, el subsidio de una cantidad de cosas. Al desmontar los subsidios, empiezan a perder aquello que permitía que el PRI se mantuviera en el poder, y era que podía repartir una gran cantidad de prebendas entre una gran cantidad de sectores sociales a punta de subsidios. Era una economía que tenía unos niveles de colchones económicos que permitía que muchos sectores tuvieran buenas condiciones porque había unos subsidios grandes a partir del petróleo y del consumo interno. Pero si hay una deuda de estas, usted tiene que pagarla. Para pagarla tiene que ajustarse el cinturón. Para ajustarse el cinturón, usted tiene que dejar de subsidiar sectores. Luego mucha gente empieza a verse excluida de una sociedad que antes la tenía integrada. Y ahí empiezan a pelarse los cobres de la sociedad del modelo mexicano, porque el modelo mexicano funciona en la medida en que usted tiene marrana para repartir. Pero si empieza a haber escasez de lechón, entonces ahí sí, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí empieza, digamos, la primera parte de lo que va a ser el punto de quiebre que eventualmente va a acabar con el PRI, porque el PRI funciona en la medida en que tenga billete con que subsidiar los sectores. Si no, la crisis social se le va volviendo cada vez más brava y cada vez más inmanejable. Ves que veneno. Entonces aquí empieza a producirse un fenómeno muy complejo. Por un lado, ya empieza a haber gente que no va a tener subsidios. Esto va a producir pauperización, empobrecimiento de la sociedad mexicana. Y en la frontera de Estados Unidos, primero hubo un imán económico muy grande, y ahora pues va a haber una crisis económica muy grande. Entonces esto va a hacer que la frontera se vuelva un punto de posible solución de los conflictos, digamos de la condición económica tan difícil que empieza a generarse para tanta gente. Entonces aquí, con la crisis económica de la deuda, que se rompen los sistemas de las redes de subsidio del PRI, con lo que va pasando por debajo de tierra con lo de Tlatelolco, el PRI empieza a hacer agua. Ya no es un modelo capaz de contener a toda la sociedad mexicana. La crisis energética hubiera beneficiado al PRI si fuera una economía exportadora de petróleo, pero es una economía que consume el petróleo interno, porque el petróleo es un símbolo, es el símbolo de la unidad, es el símbolo del Pemex, es el símbolo más importante, digamos, de alrededor de la nacionalización del petróleo fue que Lázaro Cárdenas creó todo el modelo económico mexicano. Por eso no pueden, digamos, otra cosa sería que ellos vendieran todo ese petróleo y con las divisas pudieran subsidiar el país. Pero no se puede, porque ese petróleo tiene un símbolo muy importante, pues tanto que más adelante, en los días más crudos de la deuda, habría un momento en que le propusieron en Estados Unidos al presidente que vendiera el Pemex. Y el presidente, pues el funcionario en ese momento dijo: mire, ¿sabe qué? Yo le puedo vender el Pemex, no hay problema, pero le pido una condición. Cada vez que aparezca el águila de Estados Unidos en cualquiera de los emblemas, en los billetes, en los edificios públicos, en cualquier lado, usted quítele un ala, que no aparezca sino con una alita, y verá que yo le vendo el Pemex, no hay problema.
Entonces dijeron, no, bueno, pues ya te entendí, gracias. Entonces, pues así era de importante el Pemex. Entonces no lo pueden negociar porque la nación se va en eso. Pero así puesto de esa manera, para el consumo interno, la crisis energética no lo alcanza a beneficiar y la deuda sí lo alcanza a perjudicar mucho. Y de eso depende la repartición de puestos, pero también de eso depende que muchos sectores sociales puedan sobrevivir, por un lado. Por el otro lado, en Estados Unidos están pasando varias cosas. Primero, una crisis energética que a ellos los golpeó particularmente duro. Y segundo, va a haber una revolución tecnológica que los muchachos de la contracultura del valle del Silicon Valley van a crear. En la contracultura hay muchísimos movimientos, pues desde el hipismo, los movimientos por los derechos civiles y todo, pero unos pelados de ahí se les ocurre una idea prometeica, que es quitarle el fuego y dárselo a los hombres, quitarle el monopolio a las grandes corporaciones de los computadores y llevarlos a la invención del computador personal. La revolución que van a hacer ellos en las comunicaciones, lo que va a ser la revolución de los computadores, la red que se va a formar, todo esto va a generar que en Estados Unidos el empleo también baje. Va a cambiar el mundo, va a transformar el mundo completamente y va a mecanizar y a robotizar las industrias también en el futuro, porque va a ser mucho más barato tener industrias robotizadas que pagar esa cantidad de trabajadores cuando hay una crisis económica y se va desarrollando una revolución tecnológica. Esto hace que el empleo en ese momento baje en Estados Unidos y se necesita un empleo mucho más calificado y se necesite menos mano de obra, se puede absorber menos mano de trabajadores. Y al absorber menos de trabajadores, la cantidad de gente que sigue cruzando la frontera y que cada vez va cruzando más la frontera, se empieza a ver en una sociedad que ya no tiene cómo integrarlos, porque ya no son las épocas de la mega prosperidad de los 60s, donde los norteamericanos tenían un nivel de vida tan alto que ya había muchos oficios que no ejercían y que daban un espacio laboral grande a la gente de la frontera, sino que ahora hay desempleo porque hay crisis energética, hay crisis económica, y entonces en ese momento ya hay menos posibilidad de absorber gente, pero la gente sigue pasando. Y como la gente sigue pasando, esto se va a complicar. Y se va a complicar porque ya más gente está necesitando ir al otro lado a conseguir comida y en el otro lado está necesitando menos gente. La migración europea ya se acabó. Después de la reconstrucción europea ellos se quedaron allá, reconstruyeron su continente y no se volvieron a ir. Entonces toda la migración va a ser latina. Pero esta migración latina, cuyo principal componente es mexicano, tiene cada vez menos chance de ser parte del modo de vida americano, del sueño americano. Entonces ya empiezan los líos de la frontera. México empieza a desbaratarse, a desarticularse, porque todo el modelo del PRI era para articular a toda la sociedad mexicana. No alcanzó el billete para hacer todo eso, pero bastante se hizo, bastante. Y de todas maneras hubo un momento de mucho consenso, como hemos visto, hubo muchos años en los cuales la sociedad mexicana se sintió toda amparada y protegida por el PRI. Pero ahora, cuando el PRI ya no tiene con qué ser el papacito de toda la sociedad mexicana, cuando tantos sectores empiezan a quedar en el aire
Ahora, cuando la economía, el modelo económico no les basta a ellos por la crisis de la deuda, es que nadie se iba a imaginar que eso iba a pasar, ¿ven? Ni los mexicanos que no iban a tener con qué pagar, ni la banca que no les iban a pagar los mexicanos, ni los brasileros, ni los argentinos. Nadie se iba a imaginar, porque es que la historia está llena de sorpresas, de imprevistos. Entonces ya empieza la fractura. La fractura política se dio en Tlatelolco. Eso marcó un punto definitivo, porque nunca más volverían a creer, ya desengañados, en la capacidad del PRI para absorberlos, porque el día que le dijeron negros tiene los ojos, los mató a todos. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Sí? Y el punto de quiebre económico es la circunstancia de la deuda. Por eso se llama la década perdida de América Latina, porque echó para atrás este continente. Esas son las tres economías que jalonan el continente. Si esas economías se llegan a resquebrajar, por ahí nos vamos todos, porque ellos son los que, digamos, los que van remando para adelante. Son los más duros. Entonces, por eso se llama la década de todo con la década perdida. Ahí el PRI ya pierde con qué poder mantenerlo, el pegante, el cemento, la cohesión con la que tenía la sociedad mexicana, y los sectores empiezan a desprenderse y empiezan sobre todo empiezan a acentuarse los sectores que más débiles, más desprotegidos, empiezan a verse mucho más a la deriva, cuando no hay un estado, un gran estado benefactor, que era el que había logrado mantener a México junto. Entonces aquí toca pensar en los Estados Unidos, porque ¿qué hacemos? Ya no se pudo aquí en casa solucionar nuestros problemas solitos, porque nos metimos en una deuda la tenaz. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que pensar a ver si, integrándose al mercado norteamericano, logran salir adelante. En ese momento Estados Unidos se le antoja a México como a Estados Unidos le parece China. Digamos, hoy día, un mercado capaz de absorber sus necesidades. Entonces ya el modelo, pero este modelo de Lázaro Cárdenas, el modelo del México orgulloso, el modelo del México propio, mero, del México que se basta a sí mismo, que puede ser todo lo independiente que quiera, que puede mirar de frente a cualquiera con todos los hierros, se rompe con la deuda, ya no puede seguir. Entonces ya les toca empezar a depender de los Estados Unidos, y ahí sí nos toca recordar a Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces les toca ir y pedirle cacao a los gringos, porque ¿qué haremos? A ver si logran hacer un tratado de libre comercio. Y van a empezar ellos a hacer el tratado de libre comercio, que ellos le llaman NAFTA. Y ese tratado de libre comercio, por un lado, va a producir que muchos sectores, bueno, que algunos sectores de la economía se disparen, ¡pah!, y empiecen a hacer billete como locos. Pero por otro lado, profundiza esta crisis económica, porque los sectores que no son capaces de competir, que no pueden competir con el Tratado de Libre Comercio, van a quedar en ninguna parte. Y la crisis social que se viene aquí es de verdad del tamaño de esta sociedad. Entonces, ni los campesinos van a poder competir, ni van a poder competir los indígenas, ni van a poder competir los rotos, o sea, los de los semáforos, el México roto, porque ahí sí menos, no hay ya ni siquiera cosas que arreglar, viene una inyección económica para unos, no para otros. Y esto va a complicar las cosas a puntos tales que después, a partir de esta situación, y en el momento en que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994, estallará una rebelión en un lugar abandonado de la selva lacandona. Estallará una rebelión que el mundo conocerá completamente sorprendido, la rebelión de Chiapas. Entonces, a partir de aquí, empieza la rebelión de Chiapas, se exacerban los problemas de la frontera, el tema de la frontera se va a volver tan álgido como actualmente está, se empieza a desestructurar este país, ya empiezan a darse las rupturas más grandes, y ya casi que no reconocemos el modelo de Lázaro Cárdenas, porque los tiempos han cambiado, y México está viendo a ver para dónde coge en este nuevo viraje de la historia. Todo esto, la rebelión de Chiapas, el Tratado de Libre Comercio, lo que va a ser NAFTA, los problemas de la frontera, toda la situación histórica de México, la caída del PRI,
y toda la situación histórica en la que México se ve envuelto después de toda la crisis de los 80 es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la noche de Tlatelolco y la ruptura que eso significó con la fe en el sistema, desde el complejísimo año cósmico de 1968, desde una juventud que llega a un no lugar, porque no había un lugar para ellos cuando llegaron a la sociedad mexicana, desde el esplendor del Mundial de Fútbol de 1970 y el ballet futbolístico de Pelé y sus grandes estrellas para la gloria del deporte en el mundo, desde las Olimpiadas y el poder negro, desde la deuda y todo el desencanto, desde todas estas convulsiones que están sacudiendo la tumultuosa historia de México en los albores del final del siglo. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo. Y por eso logró salvarse. Ella estaba allá, porque esto es antecitos de las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Ella estaba allá y de milagro se salvó de la plaza de la muerte, porque ella había ido a conocer la Plaza de las Tres Culturas y de puro milagro se salvó. Entonces ella dio la voz internacional. Las voces que se unieron a la protesta fueron las de José Emilio Pacheco, las de Elena Poniatowska, las de Octavio Paz, que renunció a la embajada, Carlos Fuentes, que se opusieron y que, digamos, elevaron sus voces de protesta por el horror que había pasado. Estos movimientos estudiantiles de México eran muy incipientes en términos de alcance político, eran grandes en términos de gente. Era mucha gente, pero esto todavía no tenía la capacidad, por ejemplo, la capacidad de los estudiantes de París, que en el Mayo francés fueron capaces de hacer una huelga que articulara al movimiento obrero y que parara a Francia durante un mes con la consigna de la imaginación al poder. Tampoco tenían el alcance, por ejemplo, que empezó en el mismo contexto de los movimientos estudiantiles del mundo entero, va a recibir en México la represión más brutal que se pueda uno imaginar y la más desproporcionada con respecto a la capacidad y al alcance del movimiento. Esto fue, digamos, una barbaridad, porque rodearlos con nidos de ametralladoras y empezar a disparar sobre una multitud en una plaza llena donde había muchachitos de bachillerato, donde había muchachos desarmados, donde había familias, porque era un complejo residencial, el complejo de Tlatelolco, va a ser un crimen histórico de unas proporciones incalculables que a la postre le va a costar la credibilidad y la legitimidad al PRI, no de manera inmediata, pero esto va a ser un punto de quiebre. La gran escritora e intelectual, uno de los personajes más protagónicos del mundo de las letras mexicanos, Elena Poniatowska, escribió un libro que se llama La noche de Tlatelolco,
Ese libro son testimonio de los estudiantes de las universidades norteamericanas que en Estados Unidos que lograron articular a partir de una serie de debates que se hacían en las universidades por las noches lo que sería el movimiento para parar la guerra del Vietnam, el movimiento antiguerra, que a la postre sería uno de los factores fundamentales e incidentes en el retiro de tropas y en el fin de la guerra del Vietnam, porque llegó a tener una capacidad de generar y de movilizar opinión enorme. Entonces ellos no tenían, los mexicanos no tenían toda esta capacidad para articular semejante cantidad de movimientos y de cosas. No, ellos apenas estaban, era el primer movimiento, pero era el primer pataleo, hombre, era la primera vez que alguien criticaba al PRI. La primera vez que se ponen medianamente bravos, Sole, pero fueron tratados como una conspiración. Fueron tratados como si fuera un complot orquestado internacionalmente que fuera a boicotear las Olimpiadas. Bueno, Voces es prácticamente un libro en el cual se están gritando, es un libro gritado. Están las fotos que se tomaron durante toda la época de las manifestaciones, toda la época de la plaza, las campanas, la llenada del Zócalo, los letreros en las aulas, todo lo que va pasando hasta lo que queda en la plaza cuando ya todo el mundo ha sido recogido, la cantidad de estudiantes en prisión. Por eso empezábamos con el rock de la prisión, que era con lo jocoso que suena la canción. A esta gente le tocó una represión durísima, los van a encarcelar por mucho tiempo. El libro también muestra las fotos de la morgue, los muchachos, los adolescentes, los padres llevando las flores a los caídos, muestra a la gente en las cárceles, toda la tragedia que se desató. Ahora, este movimiento, el mundo supo lo que pasó relativamente porque la escritora Oriana Fallaci en ese momento era corresponsal del Observatorio de Italia. Hoy vamos a ver cómo a partir de los movimientos estudiantiles empieza a complicarse y a resquebrajarse el modelo del PRI y la crisis de los 80s, la década perdida. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Mi cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23: óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear, que el rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar. A la cárcel fueron a dar todos los estudiantes del 68, la gente de Tlatelolco que estábamos viendo la vez pasada. La vez pasada estábamos viendo cómo un movimiento estudiantil